Escuela Rural, la edición 88ª, con otra vez la plenitud en su desarrollo, sin el condicionante de la pandemia. Recibimos a Verónica Carazo en la mañana, así son las cosas. ¿Cómo está, Vero? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien? Todo bien, sí, sobreviviendo a la Pensé rural. que iba a llegar de botas, con no, ya me la saqué. Ya se la sacó. Ya me saqué todo. Lo que pasa es que hubo que cambiar el atuendo, le digo, porque el miércoles hizo calor, el jueves casi no lleva el viento, el viernes hizo frío, el sábado estuvo espectacular. El sábado lindo el mejor día, creo yo, y el domingo volvió el viento, sí, un poquito mucho. ¿Un poquito mucho? Sí. Y tierra, bueno. Bueno, la tierra hemos comido un constante. Tierra o... bueno, sí, hubo de todo. Una vez más la rural, digamos, demuestra que ante la convocatoria de la sociedad rural la gente responde, ¿no? Más de 100.000 personas o alrededor de 100.000 personas pasaron por la rural. Me parece que esperaban un poco más porque hablaban de una visita récord de 150.000 personas en la previa. Sí. Y en realidad... Está un poco salada la entrada, ¿no? Sí, hay que decir que sí, porque una familia tenía que por lo menos llevar 10.000 pesos solo para entrar y comer. Claro. Sí, una hamburguesa, 600 pesos, lo sé por experiencia grupal, 300 pesos una botellita de agua. Y 10.000 pesos para mucha gente no es nada, se los patina en un abrir y cerrar de ojos, y para otros se le va el 25% de los ingresos. Claro, para otros es imposible, y ni hablar de comprar algo en los artesanos o en algunos otros locales. Pero bueno, dejó muchas cosas la rural. Una de las principales es todo lo que hubo, digamos, todo lo que queda demostrado, el potencial que tiene Río Cuarto, no solo en la región del campo, sino también, por ejemplo, en la carpa de origen Río Cuarto, que había más de 44 empresas. Fue una experiencia positiva porque la carpa tuvo el doble de cantidad, digamos, de despliegue que el año anterior. Como que los empresarios se van sumando a esta propuesta. Además hubo rondas de negocios también, 2 días, donde había empresarios de Río Cuarto que se reunían con referentes de países latinoamericanos, de Bolivia, Paraguay, también de España, y que bueno, seguramente dejó contactos para todas esas empresas, eso enfocado en general a la nutrición animal. ¿Qué más le puedo contar? Los discursos no se salieron de lo esperado del discurso del campo. Es como que el campo no se mueve un poquito de su discurso. Lo que sí queda claro que las divisas que necesita el país, el campo las puede aportar, y lo que pide el campo es poder producir. Otro capítulo aparte fue el anuncio de Yarlora cuando dijo que Schiaretti iba a ser presidente, lo dijo con todas las letras. Me parece que dejó en evidencia la intención del gobernador, al menos explícitamente. Esto fue ayer a la mañana, en la rural. Vamos a compartir ahora, si les parece, para ver un poco de lo que estuve, digamos, cubriendo. Es una nota en realidad no es una nota, es un pedacito de la charla de Claudio Suchovicki, que es economista, trabaja en la Bolsa de Buenos Aires, sobre la coyuntura, y dejó un mensaje positivo. Eso en la carpa del Consejo Económico y Social, organizado por Desarrollo Económico. Sí, antes de escucharlo a Suchovicki, sí, que es muy prestigioso Suchovicki. Sí. Económicamente hablando, está en los medios, pero le habla al establishment financiero. Y le hablaba a los productores. Él es más especialista en finanzas que en producción. Sí, es consultor, él trabaja en la Bolsa de Buenos Aires. Claro, eso, la bolsa es especulación, son acciones de empresas que cotizan en bolsa. Cotizan en bolsa, claro. Pero básicamente Suchovicki no es un... Economistas que piensan en la producción. Segiaro, por ejemplo, que sí, es... Carlos Segiaro. Carlos Segiaro, que piensa en la producción. Son productivistas. Suchovicki piensa, no está mal, es especialista en la especulación, en finanzas, claro, no en producción. Por eso me hizo ruido, más allá del prestigio, que el Consejo Económico y Social, es decir, nosotros, trajéramos a un especialista en finanzas para que propone exactamente lo contrario de lo que quiere Río Cuarto, que es más producción, o la provincia de Córdoba. Sí, puede ser. Creo que también tiene que ver con, lo traen porque también es muy buen, digamos... comunicador. Speaker, como dicen ahora. Exactamente. Entonces, como una especie digamos, de charla corta, porque fue breve y lo hace interesante también. Estaba llena la carpa. Vamos a escuchar un tramito de lo que decía Claudio Suchovicki. Para vencer esa regla, pero un país no quiebra.
Las empresas sí. Sin embargo, las empresas tienen mejor crédito que el propio país. ¿Por qué lo pongo esto de antemano? La capacidad de reacción que tiene la Argentina de cara adelante. Lo que voy a contar ahora en mi breve exposición y después, después de escuchar a David, para tratar de interactuar entre nosotros, es que mi cronología va a ser: estamos mal, ¿por qué no vimos lo peor? ¿Y por qué vale la pena quedarse? O tratar de convencerlos desde ese lado. Vamos a la primera. Siempre para representar eso, últimamente encontré un cuentito para hacerlo. Ustedes son muy jóvenes, pero cuando éramos chicos en la escuela nos contaban fábulas. Y esta era una fábula muy famosa que decía que había un caballo con un asno y un campesino llevándolos. El asno tenía más carga que el caballo, los dos tenían carga. En un momento el asno lo mira al caballo y le dice: hermano, ayúdame porque no doy más. El caballo, que llevaba menos carga, se hizo el sonso y siguió caminando. El asno se murió por la carga que llevaba. ¿Qué hizo el campesino? Agarró las cosas del asno, se las puso al caballo más la piel del asno. Y el caballo dijo: qué tarado, si lo hubiese escuchado, hoy no tendría el doble de carga. Bienvenidos a la Argentina. No haber hecho las cosas a tiempo exige el doble de carga. Por eso me parece que, independientemente de algo de corto plazo, de mediano plazo, vamos a tener que enfrentar una situación complicada por el exceso de carga. ¿Qué es exceso de carga? 3 cosas que creo que acá tenemos que tener en cuenta. 3. Una, el cambio del contexto global. Estados Unidos, el mundo, vive su mejor número de empleo, o sea, el menor desempleo, en los últimos 50 años. Y tiene el peor número de inflación de los últimos 40 años. ¿Está bien? Acá tengo un genio en la economía. Acá había una... ¿Dónde está mi amigo medalla de oro? Jero. Les pregunto a economistas especializados: si tengo un nivel de inflación muy alto y la economía está muy bien, ¿qué tengo que hacer de variable de ajuste para nivelar la inflación? Un libro de economía te dice: tenés que frenar la actividad económica. ¿Y cómo lo hago? Subo la tasa de interés y saco pesos o dólares de circulación. Y es lo que están haciendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó 2020 y 2021? Pandemia. Pregunta: ¿quién de acá había vivido una pandemia antes? La más cerca falleció ayer. Y tampoco lo había vivido, porque ella nació en 1926, creo, y la pandemia fue en 1919. Ni ella había vivido una pandemia. ¿Quién de ustedes vivió, o sus padres, una guerra en el continente europeo completo? Bosnia, Sarajevo, pero estaba muy suscrito ahí. Y Segunda Guerra Mundial. Eran chicos, si hay alguien acá, o no hay. ¿Por qué cuento esto? Es una situación excepcional lo que pasó en el mundo. Que muchos no la incorporan en su contexto, ¿no? Es verdad, sí, habló mucho de esa cuestión global, de que entendamos dónde estamos, porque entendamos que pasó algo realmente excepcional, que fue la pandemia, y que a todos los países del mundo los afectó de distinta manera, no los agarró diferente. La política intencionadamente lo limita. Cuando te dicen: Cristina tenía el 25 de inflación, Macri tuvo el 50 y ahora tenemos el 100. Bueno, pero los escenarios, las coyunturas son distintas. Sí, hay otros ingredientes también que tienen que ver con la macroeconomía, pero es verdad que la pandemia ha sido global. Lo que pasa es que a cada país lo agarró también como lo encontraba, ¿no? Digamos, algunos pudieron salir de una forma y también tienen capacidad de respuesta y recursos para salir de una u otra manera. Estuve recorriendo el predio, donde más se veía el potencial es en el predio, las máquinas del campo. Impresionante el tamaño y el precio. Pero tiene el pie encima el campo, Verónica. Y una cosechadora, le digo los precios porque averigüé. No me iba a comprar una, no necesito, ni tengo 14 millones. 14 millones de pesos. 10 camiones de soja son, me decían más o menos, por ejemplo. Una de las máquinas que estaban ahí. No sé si eso es mucho o poco.
10 camiones de soja son muchos. Es mucho, es mucho. Sí, es mucho. Es donde, digamos, donde más había en el predio, donde más se veía, ¿no? el nivel de actividad que tiene el campo. El nivel de tecnología que tiene el campo es impresionante. Es impresionante. Cada vez más impresionante. El campo invierte, Tonello lo dijo en el discurso, el campo invierte mucho en tecnología, en desarrollo tecnológico. Había mucho despliegue de Agtech también, que son todas las empresas dedicadas a la tecnología, a la agricultura de precisión. Creo que el desafío que el campo tiene hoy para sumar al país es industrializar también para poder brindar más trabajo, ¿no? Para acercarse un poco en ese sentido. Lo dije con ironía, por supuesto. Yo, respecto a esta cuestión del pie que tiene encima, porque es algo que repiten constantemente, sí, ¿no? Es que no es común. real, que podría tener mejores condiciones el campo. Sí, por supuesto. ¿Que les molesta pagar impuestos? Sí, por supuesto. A mí también me molesta pagar impuestos. ¿A quién no le molesta pagar impuestos? Desde que se crearon los impuestos en el Imperio Romano en adelante, a todo el mundo le molesta pagar impuestos. ¿Que podría tener mejores condiciones el campo? Sí. Por eso, cuando viene Negri y te dice al campo hay que sacarle el pie de encima, es un discurso vacuo, vacío, no dicen nada. Claro, son frases hechas y que ya Entonces, ya hay que profundizar un poquito los análisis, ¿no? Totalmente. Lo deben hacer aquellos que tienen responsabilidades públicas, ¿no? Que no hay que estar peleado con el campo a cara de perro. No hay que estar peleado con el campo, porque el campo se necesita. quiere producir y la verdad es que si las condiciones fueran, digamos, acompañaran de otra forma, el campo podría producir más y eso sería beneficioso para todo el país. Digamos, lo que el campo pide es, en ese sentido, es que los dejen producir sin complicaciones. Digamos, que tienen que ver con la macroeconomía, con la incertidumbre. Claro, es una de las cosas que afecta mucho. ¿Quién produce en este país sin complicaciones? No, es verdad. La incertidumbre nos afecta a todos. El albañil de la esquina. Pero que está construyendo. Pero bueno, eso es lo que no queremos, lo que nadie quiere, digamos, ni el campo queremos, ni nosotros claro, queremos. Pero todos tienen complicaciones, todos tenemos complicaciones en este escenario. Ese es el problema, que nadie sabe cuánto va a pagar algo el mes que viene, el año que viene. Necesitamos previsibilidad, básicamente, para ordenarnos. Pero es cierto que todos necesitamos eso y el campo, digamos. Y el campo también. Ahora, a mí no me gusta tampoco quedar como el campo, porque me parece que también hay diferentes campos. Sí. O sea, pero creo que uno hace referencia al sector, digamos, al agro, digamos, en definitiva. El que cuando se jactan desde ahí. Por otra parte. Sí, también, pero cuando se jactan de esto de que nosotros somos el sector, digamos, que más mueve al país, obviamente que es un sector importantísimo para la economía argentina, eso es indudable. Ahora, molesta muchísimo desde Buenos Aires, lo que es el centralismo porteño. Estoy hablando de periodistas, escuchen a periodistas porteños. Trato de no escucharlos, sobre todo, por ejemplo, digo, periodistas que estaban tipo Corea del Centro, ¿no? Vamos, tipo una María O'Donnell, o sea, y está bien, porque ellos dicen, a ver, la industria también mueve muchísimo, ojo con ese discurso del campo. Digo, si nos salimos de Córdoba un segundo, si ampliamos un poquito la mirada, porque Argentina es desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, vemos que tenemos otra mirada y esa como cuestión soberbia del sector del agro choca mucho, por ejemplo, en otras regiones del país. Bueno, ¿qué más tenemos? Sí, uno de los temas, obviamente, que estuvo dando vueltas por la rural es la cuestión del dólar a 200, y en ese sentido, digamos, es una realidad que si bien el país mucho más que el campo, ¿no? Que es la industria, el servicio, el comercio y un montón de otros sectores, cuando el gobierno necesita los dólares, pone la soja 200 y de ahí saca los dólares. Eso genera, digamos, es una decisión dentro de un marco de incertidumbre, de falta de crisis, digamos, de falta de dólares, y genera, digamos, si bien es bienvenida por el sector, porque es un precio más alto, genera un montón de otras distorsiones que son para tener en cuenta. Por ejemplo, la cuestión de los alquileres, sé que hoy es un conflicto, porque lo comentan muchos productores y propietarios de campos, que hay un conflicto entre privados por el tema de cuánto se pagan los alquileres, si con un dólar a 140 o con un dólar a 200, claro. Entonces, el decreto dice que no afectaría el alquiler, o sea que no hay que mirar el alquiler, pero los contratos son entre privados y los contratos dicen que el precio se fija según la pizarra de Rosario. Entonces, sé que hay un conflicto importante que se está generando en ese sentido, y después con los insumos, y después que esto termina a fin de mes o no se sabe cómo sigue, todo eso nos genera, digamos, un ámbito
de fluidez del desarrollo de la actividad. Es beneficio y a la vez es complicación. Un poco eso es lo que dejó la rural, y después vamos a escuchar ahora a Yarlora, que dijo que Schiaretti va a ser el presidente. Lo que vamos a escuchar ahora es la previa de la conferencia, que lo estuve como persiguiendo desde la reunión que tuvieron en el primer piso de la sede de la Sociedad Rural hasta la sala Chopitea, que está arriba del restaurante donde fue la conferencia de prensa. Escuchamos a Martín Yarlora. Martín dijo en la radio recién que el imperio tiene que volver a brillar, o tiene que brillar. Eso tiene que brillar más. Suena frase bien de campaña. Bueno, venía la conferencia. Vamos a la conferencia de prensa, ahí nos hablamos tranquilo. No hay que parar de hacer obras. ¿Va a venir más seguido a Río Cuarto? ¿Nos va a visitar más seguido? Voy a estar dentro de poco. ¿Cómo? Voy a estar dentro de poco para poder acompañar el gran evento de estudiantes. ¿Es hincha? La verdad que sé el esfuerzo que hay que hacer para que un club esté jugando en la liga que juega, y aparte cómo representa a la ciudad, así que voy a ver si puedo estar, si Dios quiere, ese día para acompañar el cumpleaños. Y aparte, como bien lo anunciaba, esto que te decía de reimpulsar, ¿no? Claramente hay que reimpulsar con obras que posicionen, como por ejemplo, la circunvalación. ¿Es una promesa de campaña? ¿Es una promesa de campaña la circunvalación? No, son cosas que hay que trabajar en conjunto. Es muy y después necesario. se convierten en realidad. Yo venía acá, me acuerdo con José Manuel cuando tomamos la decisión, y acompañé con Schiaretti como vicegobernador la posibilidad, ustedes se acordarán de la ruta de la muerte, ¿no? La 158. La 34, también. Y que ahora la convertimos en autovía. Ahora nos queda, por supuesto, la 158 también. Pero bueno, fuimos avanzando con los puentes. Hay que seguir. Martín, seguimos, así empezamos con todo. Está empezando la conferencia de prensa. Estamos en el salón. Bueno, lo entrevistábamos caminando medio complicado ahí por las escaleras y todo el predio. Martín Yarlora, que se tomó su tiempo para hablar con los periodistas. Es como que vino con esa idea, ¿no? De decir varias cosas. Es importante que no fue una conferencia al paso, digamos, o con la vorágine de lo que era la muestra, sino que estuvo como más de media hora dialogando con todos. Había muchos periodistas de Río Cuarto, domingo a la mañana, se ve que no fueron a misa, fueron para la rural. 21 de septiembre es miércoles, sí. No este, sino el otro. Ese día, no sabemos si va a haber un acto, si va a haber qué cosa. Sí. Ese 21 de septiembre, Estudiantes de Río Cuarto cumple 110 años desde que fue fundado, ¿sí? El 21 de septiembre de 1912. Dijo que va a estar en el gran evento de estudiantes. Claro, sé que están planificando. Y también parece que quieren hacer como un Kempes en estudiantes. Algunos dicen que es como mucho, pero bueno, la idea se ve que es invertir en la cancha. A lo mejor ese día se anuncia todo. Y bueno, algo adelantó en la rural. Bueno, muy bien. Estaba pensando que lo que decíamos del campo y respecto de las preocupaciones de uno y otro sector, si hubiera habido una parecida o más armónica distribución del ingreso en este tiempo, la muestra ruralista tal vez hubiera tenido 150.000 personas y no 100.000, porque hubiese incorporado a mucha gente, porque evidentemente también el campo necesita de la ciudad, porque el evento se hace para que vaya la gente, y hay muchas personas que no pudieron ir porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Sí. Y ahí hay una señal. Es un síntoma no menor. De acuerdo. Pero muchísimas gracias, Lago. Estuvo lindo igual, ¿eh? Sí, me encanta ir por 5 años, quiero aclarar que no voy más a la rural. Ya tiene suficiente rural para 5 años. Después me olvido y voy de nuevo. Gracias, Vero. Chao, hasta luego.